Bueno, en la primera parte de historia clínica habíamos visto todos estos detalles, ¿no? Esta primera parte que es de filiación, donde van los datos obligatorios del paciente. Habíamos hablado de anamnesis, directa, indirecta, mixta, fidedigna, no fidedigna. Habíamos hablado también de qué es un motivo de consulta y de ingreso, cómo se lo aborda, cómo se lo escribe. También habíamos hablado de enfermedad actual y de antecedentes de la enfermedad actual. Esto es, esto es clave en la historia clínica, porque si uno arranca mal de acá, pues después puede terminar en cualquier lado. Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta y tiene que ser muy bien interrogado. Esta primera parte, clave, esta ya la vimos. También vimos los antecedentes personales, como los antecedentes filiatorios de padre y madre, hermanos, hijos. La deambulación, a que ella comenzó a caminar, a hablar, los primeros dientes, que dijimos que la mayoría de la gente no se acuerda, salvo que los padres le hayan recalcado mucho. ¿Qué enfermedades tuvo de la infancia? Alguna. También la mayoría de la gente le cuesta acordarse. Servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario, ahora ya no es obligatorio el servicio militar. Es importante saber porque si lo hizo el servicio militar, quiere decir que hasta ese momento estaba en condiciones físicas y psíquicas de saludables, con lo cual es un antecedente importante. Ahora puede ser que justamente no lo haya hecho porque ya padecía cierta enfermedad. Entonces, por eso el dato del servicio militar, ¿m? Que antes, cuando era obligatorio, solamente lo hacían los varones. Ahora que es voluntario, lo pueden hacer varones y mujeres. En nuestro país, voluntario. No sé, en Brasil es voluntario también, ¿no? No es obligatorio. Algún chico Sí, de Brasil. sí ¿Ah? es obligatorio, profe. Es obligatorio. Obligatorio. Sí. ¿Y usted ya hizo el servicio o qué? ¿Cómo es el tema? Como mi ciudad no tenía para hacer, como no tenía el sistema militar, yo no tuve que hacer. Ah, bueno, pero acá en el país, en Argentina, te enviaban a otro lugar donde había unidades militares. Bueno, acá en Argentina, en todas las provincias, sería estados en Brasil, en todas las provincias hay unidades militares. Entonces no es obligatorio porque vos, por ejemplo, no lo hiciste. Yo no me Es acuerdo de... obrigatório, profe. ¿Ah? Es obrigatório, sí. ¿Ah, sí? Sí. Y acá los varones de Brasil que están ahora cursando acá en este momento, están en esta clase, ¿hicieron el servicio militar? Yo no. Porque también son como soldados, pero híbridos, no son activos. Porque si todos fueran ser activos, no iba a tener espacio porque es mucha gente. Bueno, En teoría es obligatorio, pero tiene que se presentar, pero si dice que no quiere ir, ellos te dejan ¿no? salir, como que nada. Sí, pero en teoría tiene que presentarse. entonces más voluntario que obligatorio. Porque la verdad que no conozco ningún chico de Brasil que me diga que haya hecho el servicio militar. Por lo menos de los que vienen a estudiar acá. O quizás justamente si estudias, te liberan de esa obligación. También. Bien. Bueno, acá a pesar de que era obligatorio en ese momento, solamente estaban exceptuados aquellos que eran sostén de familia, por ejemplo, que tenía hijos a los 18 años, es raro, y por lo tanto tenía que trabajar y para mantener su familia o mantener a los padres, una cosa así, ¿sí? Creo que también estaban exceptuados los que entraban ¿cómo es?
a estudiar para cura, ¿sí? Para ser sacerdote. Y a los que querían estudiar les daban la oportunidad para estudiar, por ejemplo, una carrera, pero cuando se recibían tenían que hacer el servicio militar, ya como profesionales. Entonces muchos lo hicieron ya recibidos de médico, ¿no? Por ejemplo. Y sí, entonces ya no es lo mismo ser soldado raso que llegar como un profesional. Entonces ya la pasas diferente, digamos, dentro de la fuerza. Bueno, entonces esta pregunta todavía es importante hacerla porque, como les digo, acá en nuestro país es voluntario. El hábitat, también ya hablamos del hábitat, tanto de donde se vive y como del perihábitat, del peridomicilio, dije, de la dieta y de la ocupación. Entonces, a partir de acá, de esta clase, vamos a ver el resto. Comenzando con los antecedentes ginecobstétricos, por supuesto, en la mujer. Entonces, que vamos a consultar menarca, o sea, a qué edad tuvo la primera menstruación. Esto es importante por cuanto se relaciona con un ciclo saludable, ¿no? Y por supuesto, distintas patologías van a adelantar, menos frecuentes son esas, o van a retrasar. La mayoría de algunas patologías pueden retrasar la menarca. Sobre todo patologías relacionadas con hormonas, ¿sí? Y con el aparato genital. Y algunas genéticas, por ejemplo, el síndrome de Turner, que es una enfermedad genética que es X0, el cromosoma sexual, o sea, no está ni definida como mujer ni como hombre, entonces son infértiles además, etcétera, ¿no? La fecha de última menstruación, fundamental porque si la paciente está embarazada, tengo que tenerlo muy claro por las intervenciones que tengo que hacer, por la medicación que tengo que hacer, aunque hay un principio que yo tengo que siempre cuidar primero la madre, ¿no? O sea que si tuviese que utilizar un medicamento que puede traer complicaciones o incluso la interrupción del embarazo contra el feto, pero si es para salvar la vida de la madre, tengo que hacerlo de esa manera. No puedo tomar la decisión de elegir al revés. Distinto sería un embarazo a término, ya, entonces ahí sí se puede practicar una cesárea y es lo lógico, ¿no? Salvar las dos vidas. Pero en el caso de la mujer embarazada que necesite fármacos que puedan, ¿no es cierto?, comprometer el embarazo, o intervenciones ya sea quirúrgicas o radioterapia, que sabemos que son totalmente teratogénicas, sobre todo en el primer trimestre, pero si es necesario para la vida de la madre, hay que hacerlo. Entonces, muy importante saber si nuestra paciente está embarazada o no, es clave. Y por otro lado, el control del embarazo, por supuesto, ¿eh? No solamente por los medicamentos que vamos a usar o por las intervenciones, ya sea quirúrgicas o de diagnóstico que podemos llegar a usar, sino también porque hay que darle la mejor calidad a ese embarazo. Otra pregunta también son los ciclos, las características de los ciclos. Ven que acá hay una barra, ¿por qué? Porque acá en la primera parte se pone la cantidad de días que menstrua habitualmente la mujer y en la segunda, cada cuántos días. Entonces, por ejemplo, un ciclo de 3/28, o sea, quiere decir que menstrua 3 días cada 28 días. Entonces, a partir de ese dato, fíjense en ustedes, ahí podemos obtener si la paciente tiene amenorreas prolongadas
o si tiene metrorragias, una menstruación mayor a 7 días o más de 2 veces en el mes, etc. Entonces es un dato clave, sobre todo para los trastornos ginecológicos y hormonales. Y porque algunas enfermedades alteran o retrasan esto. Por ejemplo, el hipertiroidismo tiende a prolongar la menstruación, perdón, los ciclos, hacerlos más largos, y el hipotiroidismo al revés. Tiende a aumentar la cantidad de menstruación. Las gestas. La gesta es la cantidad de veces que estuvo embarazada, ¿sí? Cantidad de veces que estuvo embarazada. Luego las paras, cuántos de esos embarazos llegaron a término, ¿sí? Y nacieron vivos, y obviamente el resto los abortos. Entonces, 5 gestas, 4 paras, 4 nacidos vivos, un aborto. En el caso del aborto, hay que preguntar también si ha sido, bueno, ahora tenemos una ley acá que permite el aborto, pero lo mismo hay que preguntar si ha sido voluntario o ha sido espontáneo, y si ha sido espontáneo, ¿en qué situación? Traumática por alguna enfermedad, etcétera. O la paciente puede desconocer también, ¿no? Pero son todos datos claves que tienen que quedar en la historia clínica. Y acá siempre dejamos nota para agregar algo que pudiese no contemplarse en estos puntos que ya están predeterminados. ¿Sí? Por ejemplo, un traumatismo que haya sido la causa de este aborto, una irradiación, ¿cómo es? Accidental, con rayos X o gamma, etc. Bueno, todo lo que no se encuentre acá, hay que preguntar, hay que agregarlo como nota. Podría decirse observaciones también en ese punto. Antecedentes tóxico-alimentarios. Tabaco. ¿Sí? Bueno, ya hablamos que teóricamente cada vez hay menos gente que fuma, teóricamente, pero por supuesto acá tenemos que preguntar ¿desde cuándo fuma? ¿Desde cuándo fuma? ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? ¿Sí? Ahora hay mucha gente que usa los vaporizadores, esos que son igual o peor que el cigarrillo. ¿Sí? Lo mismo, desde cuándo lo usa, con qué frecuencia lo usa. Tabaquismo. Alcohol, lo mismo. Si el alcohol, bueno, hay una clasificación ahí que en definitiva es para hacer un cálculo más o menos de la cantidad de alcohol. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos cirrosis hepática, pero está el alcohol, la gente que toma ocasionalmente. Después están los bebedores de fin de semana, que por más que tomen los fines de semana no significa que tomen adecuadamente, sino a veces consumen mucho los fines de semana, y hay gente que toma todos los días. Entonces, todo eso también hay que preguntar. Y además acá, ¿qué alcohol consume generalmente? Bueno, de todo. Es una pregunta que no vamos a tener una respuesta específica, ¿no? Pero se trata de hacerlo lo más completo y específico. Porque no es lo mismo tomar whisky todos los días que tomar vino o que tomar cerveza. Son distintas graduaciones de alcohol, ¿sí? La cerveza tiene entre un 4 a 6%, mientras que el vino tiene entre 2 y 14%, y el whisky estamos hablando del 40%. Entonces, es muy diferente la cantidad de alcohol, perdón, la concentración de alcohol de acuerdo a la bebida.
Y también acá preguntarle si alguna vez lo internaron por intoxicación alcohólica o ha perdido la conciencia a raíz del alcohol. Síndrome ácido sensitivo, eso significa esto, SAS, síndrome ácido sensitivo, que involucra principalmente a todos síntomas relacionados con el aparato digestivo superior, epigastralgia, eruptos, acidez, regurgitación ácida o no ácida, ya vamos a ver cuando veamos digestivo, regurgitación ácida o no ácida, sensación de plenitud postprandial, dolor epigástrico que calma cuando come algo, todo eso involucra al síndrome ácido sensitivo y que nos estaría orientando a un trastorno gastroesofágico principalmente, o sea, gastritis, esofagitis, úlcera gástrica, etc. Intolerancia a los colecistoquinéticos. Que colecistoquinéticos son todos aquellos alimentos, generalmente grasa y o alcohol, que estimulan la secreción de enzimas pancreáticas y contracción de la vesícula biliar. Entonces, estos pacientes generalmente refieren que post ingesta de comidas grasas o con grasa, también, por favor, los micrófonos, no, hablo, ¿en qué hablo? ¿En chino? ¿Qué en japonés? Oh, qué increíble. Eso demuestra que no está en la clase el que tiene ese teléfono. Bueno, bueno, ahí están los resultados de la ERA, ¿no? Intolerancia a los colecistoquinéticos. Estos pacientes refieren que después de la ingesta de comida grasa, por ejemplo, tienen dolor generalmente a nivel del hipocondrio, ¿sí? Náuseas, vómitos, sensación también de plenitud postprandial. Entonces, eso nos guía a buscar algún trastorno biliopancreático principalmente. Drogas. En drogas van tanto los medicamentos como las drogas ilegales. Pero con respecto a los medicamentos, si el medicamento no estaba registrado acá en la enfermedad actual, por ejemplo, si el paciente ingresó con una crisis asmática, ¿cuál es el motivo de ingreso? Bueno, tos, expectoración y falta de aire, ¿no es cierto? Y disnea. Enfermedad actual, paciente refiere a haber comenzado hace 24 horas con sensación de pecho cerrado, utilizó broncodilatadores que no tuvieron resultado, por eso viene a la consulta. Antecedente de la enfermedad actual, paciente asmático desde hace 10 años. Entonces, ¿qué le pasó a este paciente? Este es un paciente asmático, pero ahora consultó o se internó por una crisis de asma. ¿Cuál es la enfermedad actual? La crisis de asma, en un contexto de un paciente asmático crónico. Entonces, este paciente ya usa medicamentos. Entonces, todos los medicamentos que use el paciente en esta enfermedad actual ya van descritos acá en la enfermedad actual. No es necesario ya ponerlo de vuelta acá. Pero si ustedes lo quieren poner, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sí acá hay que detallar con dosis, con intervalo de dosis y desde cuándo lo toma a todo medicamento que use el paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente además es diabético, bueno, metformina de 500, de 850 o de 1000 miligramos cada 12 horas o después de almuerzo y cena, rosuvastatina, que es una estatina para el colesterol, 20 miligramos por la noche, bisoprolol, 5 miligramos por la mañana, que es un antihipertensivo, un beta bloqueante, etc.
todo tiene que estar detallado, todo lo que toma el paciente, todo, relacionado o no con la enfermedad que consulta. Bien. Y además, si consume otras drogas que no sean medicamentos, como marihuana, cocaína, etc. Antecedentes epidemiológicos. Acá siempre hay una confusión cuando se les pregunta a ustedes. Hábleme de los antecedentes epidemiológicos en la historia clínica. Siempre se confunden y ponen como positivo si el paciente tuvo la enfermedad. No, 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 no. Acá no es si el paciente tuvo la enfermedad. Esto es clave. Esto es el riesgo de padecer la enfermedad. No es que la tuvo. Porque si la tuvo la enfermedad, o sea, si el paciente es chagásico o si el paciente ya tuvo tuberculosis, va en otras patologías. Acá va, ¿sí? Ya no va en antecedentes epidemiológicos, porque es justamente antecedentes epidemiológicos son el riesgo que tiene esa persona para padecer esa enfermedad. Y entonces, ¿qué preguntamos acá? Bueno, muy bien. Chagas. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuáles son los riesgos para padecer enfermedad de Chagas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea de La cuáles región serían? donde vive, ¿Cómo, doctor? Perdón. la región donde vive. Muy bien, la región donde vive, por supuesto, que ya tenemos un dato que ya pusimos acá en hábitat, ¿no es cierto? Pero ojo, también hablamos que en hábitat una cosa es dónde vive y otra de dónde procede. Por ejemplo, usted nació, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, pero hace 20 años que vive en La Rioja, listo. O sea, ya la epidemiología la tiene de La Rioja, no de Buenos Aires, ¿me entiende? Entonces, eso es muy importante, lo que dijiste vos, de dónde vive, porque también tiene relaciones con las enfermedades del viajero. Hay una optativa que enfermedades del viajero. No sé si alguno le hizo la optativa esa, que creo que es de tercer año. ¿Cómo van con las optativas? Hablando de optativa. Ojo con ese tema, ¿eh? No quedarse con las optativas. Hay muchos chicos que no han podido ingresar al rotatorio, a la PFO de séptimo año, porque debían optativas. Ojo, insisto, todos los años digo lo mismo y todos los años sigue habiendo gente que no entra al rotatorio porque debe optativas. En fin. Bueno, volvamos a Chaga y a los antecedentes, pero justamente un gran antecedente donde vive, ¿sí? De hecho, La Rioja está dentro de la zona endémica para Chagas. Todo lo que es cercano a la cordillera y además sumamos a Santiago del Estero, toda una zona endémica para Chagas, desde Salta hasta Mendoza aproximadamente, ¿sí? En algunas provincias más que en otras. La Rioja es una de las que más tiene, Santiago del Estero, Jujuy, Salta. De hecho, en Salta, ¿hay alguien de Salta acá en este momento? Yo, profe. Bueno. ¿Ah? Yo. Bueno, Lucas. Bueno, justamente en Salta hay una ciudad que se llama Salvador Maza, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Bueno, Salvador Maza es, ¿cómo se la conoce la enfermedad acá en nuestro país? Se la conoce como Chagas Maza. Maza era argentino e investigaba mucho el Chagas, pero Chagas es el apellido de Carlos Chagas, que es de Brasil, ¿ok? No me acuerdo exactamente de qué parte de Brasil era Carlos Chagas, pero Chagas es el apellido del médico brasilero que es el que
el que más tuvo que ver con la enfermedad de Chagas. ¿Es así o no, chicos de Brasil? Sí, profe. No, no saben de dónde era Carlos Chagas, ¿no? ¿De qué parte de Brasil? No, no lo sé, pero Bueno, hay un instituto, Es bueno, de lo Minas googlean Gerais, después. profe. ¿Cómo? Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. Bueno, de la tierra del pau de queijo. ¿Eh? De Minas Gerais, bien. Hay un instituto muy grande acá en Santa Catarina, por ahí por Chapecó, cerca de Chapecó, por ahí, de Chagas. Realmente un instituto de investigación muy, muy grande. En nuestro medio, el riesgo de padecer Chagas tiene que ver, ya dijimos, por solamente vivir en nuestro medio y sobre todo en el campo, vivir con animales de granja, gallinas, cabras, ovejas, etcétera. Ranchos, los ranchos, casas de adobe con techo de paja, en los árboles, la vinchuca anda por todos esos lugares, ¿sí? Entonces hay que tener una muy buena higiene. De hecho, Salvador Massa tenía un plan de erradicar y quemar todos los ranchos. De hecho, murió de Chaga, Salvador Massa, ¿no? Eh, Hay una película que se llama Casas de Fuego, eh, que es fácil conseguirla, no, no sé si está en Netflix. Eh, pero ahí relata toda la vida de Massa acá en Argentina con respecto al Chaga. Y las transfusiones, ¿sí? Las transfusiones, aunque ya sabemos que para hacer una transfusión de sangre, al donante se le hacen todos los estudios de todas las enfermedades que se pueden contagiar a través de la sangre, como hepatitis B, como HIV, como hepatitis C, como Chagas, ¿eh? Pero hay situaciones de emergencia, por ejemplo, hemorragias por traumatismo o por hemorragia digestiva alta, en fin, independientemente de la causa de la hemorragia, y a los pacientes se les puede llegar a poner sangre rápidamente sin hacerle los estudios, porque se está muriendo el paciente. Entonces la única forma es colocar sangre. Entonces vienen dadores y directamente dan la sangre y se la colocan al paciente. Solamente le hacen el estudio de compatibilidad de grupos, que es rapidísimo. Se ponen 2 gotas de sangre, se las une y ya está la reacción con 2 reactivos. Entonces, con eso rápidamente se ve si es incompatible o no, porque si les ponen una sangre que no es del grupo, ¿ya? Chao, va a ser peor. Entonces, lo único que le hacen es la compatibilidad del grupo sanguíneo y el RH y les colocan la sangre. No hay tiempo de hacerle la serología. Entonces ese paciente tranquilamente se puede haber contagiado por esa transfusión. ¿Mm? Entonces es un tema muy importante preguntar acerca de las transfusiones, en este caso relacionados con Chaga. ¿Ok? De hecho, el Chagas, fíjense ustedes que en los países del norte de Europa y en Europa mismo y en Estados Unidos, no tienen Chagas, no tienen Chagas, si bien hay la vinchuca se la reconoce que está desde Estados Unidos hacia abajo. Entonces hay muchos latinos, ¿no? Principalmente de nuestro país, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, que en esos países donan sangre, incluso la venden, porque a veces se compra la sangre allá en estos países, y no les hacen la serología para Chaga, porque no lo tienen ellos incorporado. Entonces hay Chagas en estos países por estas transfusiones de pacientes que no les han controlado el Chagas. Supongo que ahora ya eso lo están controlando, pero hasta hace unos años atrás no se controlaba en las transfusiones eso en Europa.
y así hubo casos de Chaga en Europa. Bien. Entonces, es muy importante el hábitat, la transfusión, madre chagásica, tenemos un Chaga congénito también, tenemos Chaga congénito, y además tenemos, y esto es mucho más raro, un Chagas por vía oral. Hay un caso muy famoso en Brasil de intoxicados, inclusive con varios muertos, intoxicados con Chaga vía oral. Creo que una tribu, un pueblo originario ahí de la zona del Amazonas, consumieron vía oral un alimento que estaba todo contaminado con Chagas y se contagiaron. O sea que la vía oral también es posible en el Chagas. ¿Sabían eso ustedes o no? Sim, profe. A Sim. ver, cuéntame. E isso não é muito difícil no Brasil, algumas pessoas se contagiarem por via oral, porque tem como que um jugo que as pessoas tomam de, Ajá, de uma, como que seja, cana de açúcar que chamamos. caldo de cana. Sim, caldo de cana. E é muito, muito, muito comum. Infelizmente, não tem controle, não tem fiscalização e pessoas Claro. se contaminarem com esse caldo. Gracias. Y Mira, también está gracias el a consumo vos. de açaí, las personas de Amazonas que consumen mucho açaí. Ajá, también el azaí, Sim, wow. é verdade, sim, sim. Porque não o açaí que conhecemos, que é um helado, e sim o Ujú. açaí natural. Claro, 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 claro. Uf, bueno, a tener cuidado con el caldo de cana entonces. Sí, porque el caldo de cana te lo preparan ahí nomás, te pelan la calle así, y lo pasan por un aparatito y sale el jugo. Sim, por isso. É muito. Ujú. Não tem como um controle. Claro, exactamente. Bueno, entonces, fíjense que era importante entonces preguntar de dónde viene o si ha viajado algunas horas. Claro, lo que pasa es que para preguntar esto tengo que saber de qué estoy preguntando, ¿eh? Entonces, por eso es importante estudiar. ¿Mm? Todo un mundo el tema de los viajeros. Drogas. Ya dijimos, las drogas. No, que me volví atrás, perdón. Tuberculosis. Tuberculosis. Epidemiología para tuberculosis. Haber estado en contacto con un tosedor crónico y más si ha sido tuberculoso, porque tosedores crónicos hay muchas personas. Por ejemplo, el EPOC tiene tos crónica, pero con un tuberculoso. Haber estado hacinado, hacinamiento es un lugar cerrado donde hay más personas que de las permitidas en una habitación. En una habitación no debería haber más de 2 personas. Depende de la habitación también. Ojo, ¿eh? Entonces, por ahí, creo que esto lo charlamos cuando hablamos del hábitat. Hay que preguntar cuántas personas viven en la casa y cuántas habitaciones tiene la casa. Entonces, por ahí, ¿cuántos son 10 y cuántas habitaciones tienen 2? O sea, ahí tenemos un problema. No solamente por el hacinamiento, sino que aparte por el tema de abusos que puede haber, etcétera. Porque quiere decir que están mezclados los adultos con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien, por otro lado, tenemos el famoso colecho. ¿Eh? ¿Saben alguien qué es el colecho? ¿Colecho? ¿No le suena la palabra? ¿No tiene que ver con algo con la madre, profe? Como que está... ¿Serían como las cunas para los bebés? Ajá, Bueno, Creo que es sí, cuando la en mamá duerme realidad con el bebé.
En realidad, lecho hace referencia a la cama, ¿no es cierto? ¿Mm? El lecho es la cama. ¿Mm? La cama de cualquier persona, pero en este caso estamos hablando de la cama del adulto. Entonces el colecho son esos padres que permiten que el hijo vaya y duerme con ellos. Entonces hay matrimonio que a veces tiene un hijo en el medio y un hijo del otro lado. Hijos chicos, por supuesto, no uno de 20 años a hacer colecho. Estamos hablando de chicos 5 años, 4 años, 6 años, 8 años, algunos, que viste que los chicos por ahí tienen miedo, entonces los padres les permiten colecho. ¿Mm? Ahora, si una madre soltera, con un solo hijo, bueno, no sería tanto problema, ¿sí? Pero, digamos, no debería permitirse. Ustedes han visto que en las películas norteamericanas siempre los chicos duermen solos y les cierran la puerta, ¿o no? Sí, Sí. Bueno, es muy común, bueno, en los latinos, el colecho. ¿Eh? En fin, hay una escuela que es pro y otra que es contra. ¿Eh? Ahí ya interviene mucho la psicología, etc. Pero volviendo a la tuberculosis, entonces, riesgo de haber estado con personas tuberculosas en hacinamiento, que puede ser una cárcel, que puede ser un geriátrico, que puede ser un hospital, ¿sí? La otra es que además la persona sea desnutrida, ¿sí? Y además que tenga HIV. Entonces, ese es otro antecedente positivo para tener tuberculosis. La inmunodepresión, por un lado, por la desnutrición, por el HIV, agregado al hacinamiento. Entonces, esto es muy importante averiguarlo y tenerlo en cuenta. Brucelosis. En nuestro medio hay mucho. La brucelosis que produce la famosa fiebre ondulante de Malta, cuando vimos fiebre, porque ondula con los días, sube, vuelve, que tiene que ver con el ciclo de la bacteria. La brucelosis. Esto es muy fácil de contagiarse, y gracias a Dios desde la pasteurización, que es el tratamiento por medio del cual se hierve primero los lácteos y de esa forma se elimina a todas estas bacterias. No sé si vieron ya en microbrucelosis. Sí, Sí, profe. Bueno, no sé si habrán hablado de esto, de la epidemiología, pero generalmente se contagia con manipuleo de los animales, sobre todo las cabras en nuestro medio, pero puede ser cabra, oveja, sobre todo si han abortado estos animales, porque dentro de esta cepa está la cepa abortus, y el manipuleo simplemente por contacto uno se contagia la brucelosis. La otra es la ingesta de carne mal cocida, o sea, carne casi cruda, de cualquier animal, puede ser incluso de vaca, incluso de cerdo, vaca, cerdo, cabra, oveja. El consumo de esa carne mal cocida puede contagiarte brucelosis. Entonces, también tiene que ver con el hábitat, también tiene que ver con los animales de corral, con el manipuleo de esos animales y sobre todo si han tenido abortos, esos animales. Profe, perdón por la molestia. Sí, En el caso también de los derivados de leche, de la leche, claro, y, que no estén pauterizados. y una duda. Por ejemplo, usted dice que, bueno, de las carnes, del consumo de las carnes, entonces sería un riesgo principalmente para las personas que comen mucho asado y no tienen el cuidado de ser una carne completamente asada, que comen más o Exacto, menos ahí. sí, tal cual, exactamente, mal cocida. Cuando la carne está bien cocida, no tenemos ese problema.
pero hay gente que no está bien cocida, incluso sale roja y a veces hasta con sangre. Entonces, esa carne, ojo. Hidatidosis, parecido, también tiene que ver con el consumo. Esta todavía tiene que ver más con el consumo. Consumo de verduras mal lavadas, o sea que vos vas a la verdulería y no lavaste bien la verdura, te podés agarrar una hidatidosis. ¿Por qué? Porque ahí está el quiste. El quiste. Y en el ciclo del parásito estamos involucrados los humanos. Y somos los que, junto con algunos animales, somos los que más la padecemos. Como ejemplo, la vaca. La vaca también padece la hidatidosis. Entonces nosotros comemos carne mal cocida y también nos podemos contagiar con hidatidosis. Porque nos comemos el quiste nosotros, que es pequeñito, casi no se ve, es microscópico. Entonces, luego lo comemos, lo digerimos y se desarrolla en nuestro organismo ahí la hidatidosis. Y la hidatidosis puede ser hepática, pulmonar, renal, ósea y hasta cerebral. Tremendo. Hidatidosis. Carne mal cocida, verduras mal lavadas. ¿Y por qué la verdura mal lavada? Porque el perro también ingresa en el ciclo. Entonces, el perro defeca cerca de las verduras, se esparcen los quistes y nada, alguien va, corta las verduras, no las lavaste bien y la consumiste. Así que, ojo ese tema. Bueno, y ya dentro de nuestro organismo se producen los quistes, que pueden ser gigantes, y que si eran pulmonares y se rompían esos quistes, producían lo que ya vimos en semiología, la vómica, esa expulsión de una gran cantidad de líquido por expectoración, mayor a veces a 400 mililitros. Semejante cantidad que... Por eso se llama vómica, pero en realidad es expectoración, no es vómito. Es una gran cantidad de líquido que viene de la vía del aparato respiratorio, que por supuesto sale por la vía aérea. Entonces, miren ustedes las complicaciones que puede tener la hidatidosis. Y la otra, como decía el doctor, todo lo que productos lácteos más mal pasteurizados. Es muy común en nuestro medio comprar los quesillos, los quesos de cabra o queso de vaca casero, hechos por la gente en sus casas. Y que se venden acá. Yo vivo acá a una cuadra del Parque Sarmiento, Plaza Facundo Quiroga, cualquiera se la conoce como AMBA, donde está todos los días, hay feria ahí. Y vos pasás y venden estas cosas. La verdad que no sé cuál es el control. Profe, tengo una duda. Sí. Además de los pasteurizados, perdón, de los productos de la leche, acá como es una región endémica y se vende también mucho aceite artesanal. ¿Cuál sería el riesgo de consumir estos aceites artesanales? Mucho riesgo también. El tema de que los aceites no va a ser por algo infeccioso, ¿sí? Pero la calidad del aceite no es tal cual como dicen acá, que es extra virgen. No, te lo aseguro porque mi hermana es bromatóloga, es bioquímica y bromatóloga, y ella les hace lo que es la ficha alimentaria. Ustedes han visto que cuando compran un producto en el supermercado, envasado, todos esos productos están aprobados por ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. O sea, medicamentos, alimentos y tecnología médica, por ejemplo, un tensiómetro que se venda a nivel nacional tiene que estar aprobado por el ANMAT. O sea, la Coca-Cola que vos tomás, el Sprite que vos tomás, el vino, qué sé yo, un vino de marca, ¿no? Nina, qué sé, o el queso La Serenísima, todo eso pasa por ANMAT. Y la tabla nutricional que tiene
los ingredientes, inclusive ahora algunos tienen los sellos, exceso en grasa, exceso en sodio, exceso en grasa saturada, exceso en azúcares, todo eso está por ley y está controlado por ANMA. Pero las ferias, estas que se venden acá, no están controladas. Entonces uno dice, voy a comprar en los artesanos, las ferias, es lo peor que hay, porque no hay control. Entonces no sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el aceite? En realidad el aceite puede tener algún tóxico que desconocemos, si después de algún tiempo le hará algún efecto al organismo, puede estar mal purificado. Generalmente infeccioso no va a ser, pero puede ser tóxico. Y lo que sí estoy seguro, que no tiene la acidez que debería tener un aceite extra virgen. ¿Sí? Entonces, un aceite de oliva extra virgen, que es lo recomendable. Y una de lo que determina la calidad del aceite es el nivel de acidez. Cuando menos acidez tenga el aceite, más de mayor calidad es. Partiendo que todo extra virgen debería tener menos de 1% de acidez. Ahí tenés distintas marcas. Uno tiene 0,8, 0,6, 0,4. El mejor acá en La Rioja, y La Rioja tiene unos excelentes aceites a nivel mundial, estoy diciendo, inclusive, ¿no? Hay uno que se llama Vista Larga, que lo producen allá en Sanagasta, y ese tiene 0,20 de acidez. Después está el Petrus, 0,40, Hilal, 0,60, 0,50. Entonces, y por supuesto los que venden en los supermercados, siempre que tenga ¿cómo es? La tabla nutricional bien informada, ustedes tienen que fijarse en la acidez para determinar la calidad de un aceite de oliva extra virgen. Porque si no, son aceite de oliva mezclas. Y ya no es extra virgen. No tiene la misma calidad. Entonces, ojo con todo lo de la feria. ¿Sí? Porque no tiene... Bueno, de hecho, en la feria venden aceite de cannabis. O sea, teóricamente para los dolores, de terror. ¿Sí? Pero bueno, se permiten esas cosas que no deberían estar. Clamidias. Clamidias. Acá en las clamidias tenemos dos grandes problemas. La neumonía, clamidia citachis, citacosis, que está relacionada con las aves. Entonces, ¿qué preguntamos a los pacientes acá? Si tiene aves en su casa. Hay gente que tiene un loro, una cata, canarios, etc. No es muy común, es más común tener mascotas como los perros, los gatos, pero hay mucha gente que tiene aves. O que cría aves para vender, qué sé yo. Entonces, hay que preguntar, por ejemplo, si las aves estuvieron enfermas, si se ha muerto alguna ave, si defecaban verde, todo eso relacionado con las clamidias citachis, que produce la citacosis, una neumonía de la comunidad. Porque está la otra clamidia, que es la de transmisión sexual, ¿sí? Que esa puede producir el síndrome de Reiter, que es uretritis, sobre todo en el varón, con secreción clara, secreción uretral clara, a diferencia de la secreción uretral purulenta, que es de la gonorrea. Ambas enfermedades de transmisión sexual. Una por gonococo, otro por clamidia. No sé si ya lo vieron en el micro eso ahora. ¿Gonococo, clamidia? ¿Vieron el micro? Sí, también, profe. Sí, vimos. Bueno, ambas de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, el síndrome de Reiter, uretritis, artritis, que puede ser uni o bilateral, generalmente afecta rodillas,
o sea, uretritis, gonartritis, gonar de rodilla, y conjuntivitis seca. Conjuntivitis seca. En ese caso es producida por la Clamidia trachomatis. El síndrome de Reiter, producido por Clamidia trachomatis. Toxoplasma, transmitida por el gato. ¿Sí? Generalmente transmitida por el gato. Los quistes pueden sobrevivir en la tierra hasta 2 años. ¿Sí? Los quistes. ¿Cuál es el problema de la toxoplasmosis? La toxoplasmosis en el embarazo produce alteraciones fetales graves. Por eso a toda embarazada se le tiene que controlar y pedir serología para darle el tratamiento antibiótico, porque esta enfermedad se cura y se cura rápido. Pero ojo con los gatos. ¿Sí? El contagio viene por contacto generalmente y uno de los animales que más lo transmite es el gato. Toxoplasmosis. Entonces también, ¿qué tenemos que preguntar? Si tiene gato, entonces ya tengo ese dato para sospechar probablemente y buscar también toxoplasmosis. Bueno, acá están las transfusiones. Si el paciente ha tenido transfusiones, obviamente. Porque si ha tenido transfusiones, debería pensar que si no hicieron bien todos los análisis, podría tener cualquiera de las enfermedades transfusionales. Y acá otros que no estén incluidos dentro de los más relacionados con nuestro medio. Por ejemplo, en la zona de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, también tenemos la fiebre hemorrágica argentina, pero ahí está relacionada directamente con la mordedura de ratas, ¿sí? Hay muchos ratas y cuy, todos esos roedores mezclados con todo el pasto y la hierba que tanto no estoy hablando de hierba mate, ¿no? La hierba del campo, porque es zona muy agrícola, se cultivan muchas sojas, maíz, de todo. Entonces ahí en los depósitos generalmente están estos roedores y pueden transmitir el virus de la fiebre hemorrágica argentina. Pero no es en nuestro medio, no es en nuestro medio. Y bueno, en las zonas tropicales, por supuesto, está paludismo, dengue. Bueno, acá el dengue ya se extendió a todo el país, hasta la capital federal. En las zonas tropicales, acuérdense que compartimos con Paraguay y Brasil inclusive. Salta está en una zona, Salta, Formosa, Misiones. Todo lo que es relacionado con la transmisión por el mosquito, ¿no? Entonces ahí en realidad la importancia es venir de esa zona. Y bueno, tenemos fiebre amarilla, chikungunya, paludismo, dengue. Bien. ¿Alguna duda con respecto entonces a esto? Entonces acuérdense, antecedente epidemiológico es tener el riesgo de padecer, no padecer la enfermedad, tener el riesgo de padecer. Antecedentes traumáticos, obvio. ¿De qué traumatismo? Traumatismo es importante, ¿no? Ah, sí, me acuerdo que una vez me golpeé el dedo. Ahora. No, un traumatismo importante. Fracturas, esguinces importantes, luxaciones. Esos son los traumatismos que debemos registrar en la historia clínica. Entonces, no solo el traumatismo, sino ¿qué más? Si además lo tuvieron que internar, ¿en qué año fue el traumatismo? Si se ha, ¿cómo es? Si se ha solucionado al 100% o ha dejado secuelas el traumatismo,
Todo eso debemos preguntar con respecto al trauma. O sea, ¿qué hacemos? La semiografía del traumatismo. Preguntamos todo lo referente a ese traumatismo. Por ejemplo, si ha sido un traumatismo de cráneo, si perdió la conciencia en el traumatismo, ¿sí? Si lo operaron, si tuviera... Bueno, todo eso va acá. Además, si lo operaron, también va a ir en antecedentes quirúrgicos, ¿eh? O sea, fractura expuesta de tibia y peroné, el traumatismo, en el año, qué sé yo, 2000, operado, por supuesto, eso se opera, se pone prótesis inclusive, y obviamente ahí como lo operaron también lo puedo volver a registrar acá o si no directamente dejarlo acá, siempre y cuando haga mención a la cirugía. Otras patologías, ¿ven? Acá está, otras patologías. Qué sé yo, el paciente ahora consultó por neumonía, ¿sí? Pero el paciente es un insuficiente cardíaco, además. Ahora vino por la neumonía, por toda expectoración, fiebre, dolor en puntada de costado, disnea. Entonces, ingresó por una neumonía, por una NAC de la comunidad, pero el paciente es insuficiente cardíaco, además es insuficiente cardíaco. Entonces, acá, paciente con insuficiencia cardíaca desde el año tal, medicado con tal, estuvo internado una vez en unidad coronaria por edema agudo pulmón. Todos los datos y detalles de esa patología, de esa otra patología que tiene. O también el paciente puede haber venido por una crisis de asma, pero también es hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo. Bueno, entonces cuando se le diagnosticaron qué medicación le está tomando, la verdad que para el hipotiroidismo lo único que se toma es levotiroxina. No es tan complicado el asunto. ¿Alguien de los que están en la clase tiene hipotiroidismo? Ahí estoy viendo los chats. No, profe. Pusieron no, profe. Bueno, No, profe, yo no. perfecto. Hipotiroidismo. Entonces, está claro, otras patologías. ¿Eh? Entró por neumonía, perfecto, pero aparte es diabético o es diabética y tiene hipotiroidismo. 2 enfermedades. ¿Eh? E hipertensión arterial, 3 enfermedades. Miren ese caso. Y ese caso es de todos los días. Paciente que entra con neumonía, pero es hipertenso, diabético e hipotiroidismo. Entonces, seguramente cuando le hemos preguntado de fármacos en antecedentes tóxicos, acá en droga, seguramente hipertenso, bueno, valsartán, hidroclorotiazida, más metformina, más gliclazida, más levotiroxina. Acá irían todas las drogas y acá describimos muy resumidamente todas esas otras patologías que tiene el paciente. Internaciones anteriores, independientemente por lo que fuesen, por traumatismo, por un edema agudo pulmón, por una descompensación diabética, por una hemorragia digestiva, etc. Y acá tienen que poner en qué servicio estuve internado, por cuántos días y lo más preciso posible la fecha. Inclusive si se acuerda con día y mes. Antecedentes quirúrgicos. Bueno, obviamente acá van todas las cirugías, ya sean traumatológicas o no traumatológicas. Qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, colecistectomía en el año 2003. Listo, ahí tengo un antecedente quirúrgico. Y una lipomectomía, porque un lipoma submuscular, en el año 2012. Ahí tengo 2 antecedentes quirúrgicos. Antecedentes alérgicos. También, ¿qué tipo de alergia, perdón? Acá van, por ejemplo, alérgico a la dipirona, alérgico a la penicilina. Paradójicamente, hay alérgicos a la dexametasona.
alérgico a la picadura de insectos, alérgico a las nueces, etc. Todos los antecedentes alérgicos. Rinitis alérgicas, rinitis estacionales que solamente tienen en otoño y primavera, etc. Todo va descrito ahí. Y por supuesto, si usa alguna droga, seguramente ya la pusimos acá en drogas. Y luego los antecedentes psiquiátricos. Acá, a diferencia de todos los anteriores, se extiende el interrogatorio para los familiares directos. Por ejemplo, si tiene algún hermano, padre, familiares directos o de primer orden, si padecen o han padecido alguna enfermedad mental, por ejemplo, esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar, etc. No es solamente, acá extendemos a los familiares directos. Y por supuesto los del paciente. Si estuvo diagnosticado con algún trastorno de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, trastorno del comportamiento, trastorno bipolar, esquizofrenia, etc. Y si tiene medicación, por supuesto, seguramente ya la colocamos acá en drogas. Y además, también estaría en otras enfermedades. Bueno, ¿alguna duda con esto antes de pasar a esta otra parte de la historia clínica? Profe, perdón, me quedé con una duda cuando usted estaba diciendo sobre el caso de una hemorragia que no se hacía, bueno, solo se hacía el testigo para identificar el grupo sanguíneo y no de la serología. Ahí me preocupo, Sí. imagina si el donador tiene hepatitis o VIH, no tenía control de esto, ¿cierto? No, en ese caso no se hace, porque no hay Porque resolve tiempo. un problema y causa un otro. Y sí, pero por lo menos queda vivo. Ah, Si no, no bueno. vive. Son casos extremos de urgencia de sangre, Ah, ¿sí? ok. De urgencia de sangre, donde es tan urgente, emergente, es una emergencia, que no ve la hora de que llegue alguien para sacarle sangre y se la ponen directamente, solamente le hacen la compatibilidad, porque si no va a ser peor. Si le ponen una sangre no compatible, va a ser una hemólisis adentro y ahí, chao, ahí sí que sí lo vamos a matar nosotros. Solo en esos casos, que por supuesto son rarísimos. Rarísimos. Ok. Pero por eso es que siempre tenemos que preguntar, perdón, sobre las transfusiones. Ok, También profe. depende en qué país te la hagan. Ese es otro tema. No sabemos si le han hecho toda la serología, si era una sangre de donante que ya tenía toda la serología, etc. Entonces, de hecho, sabemos que existe el Chagas transfusional, el HIV transfusional, sabemos que existe, ¿sí? Que estuvo relacionado con transfusiones. Y quizás no a veces de emergencia, sino que no se le hicieron toda la serología que tenía que hacerse. Así que todo un tema ese. Ok, muchas gracias. Bien. No, por favor. Bueno, anamnesis sistémica. Otro tema que siempre se confunden en la definición. Anamnesis sistémica es el interrogatorio de los síntomas ordenados por aparato y sistema. ¿Para qué está esto? Si ya vengo haciendo toda la anamnesis. Bueno, porque acá, fíjense que antes estábamos preguntando de droga, de fecha, de otras enfermedades, de antecedentes, de epidemiología. Acá vamos a preguntar de síntomas. Síntomas. Y esto está por si el paciente se olvidó de comentarnos algún síntoma o si nosotros nos olvidamos de preguntarle. Entonces, vamos a preguntar ordenadamente por aparato y sistema. Primero, en el estado de conciencia, obviamente,
para interrogarlo tiene que estar lúcido el paciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Si no, no lo puedo hacer esto. Y esto ya dijimos, que a veces la historia clínica no se puede hacer y hay que dejarla para otro momento cuando el paciente esté bien lúcido. Entonces voy a empezar con cabeza. ¿Qué voy a preguntar? Bueno, trastornos para la visión, visión de los colores, dolor en los ojos, sequedad en los ojos, todo lo que tenga que ver con síntomas. Nariz, lo mismo. Trastornos del olfato, ¿sí? Lo estoy haciendo en anamnesis. Todavía no empecé el examen físico, ¿sí? Ojo, con el examen físico, ahí debería tener distintas muestras de distintos aromas para corroborar el olfato, pero eso generalmente no se hace en la práctica clínica. Entonces, nariz, trastornos del olfato, hiposmia, cacosmia. No, esto lo vamos a ver ya cuando veamos este sistema nervioso y vemos para esclararle. Dolor de nariz, secreción por la nariz, epistaxias, que es el sangrado por la nariz. Todo eso tenemos que preguntar, todo lo que son síntomas. Aunque la epistaxia también es un signo. Boca, también trastorno para el gusto. Extracción de las piezas dentarias, si sabe el paciente que le han sacado. Dolor en la boca, ardor en la boca. Trastornos para deglutir, problemas para tragar. Todo eso tenemos que preguntar cuando vamos por boca. Porque distinto del examen físico. Ojo, en el examen físico ahí ya tengo que abrir la boca, decirle que diga ver el velo del paladar, ver el reflejo nauseoso, ver la mucosa, ver las papilas de la lengua, ver la cantidad de... Eso es examen físico. Acá estamos todavía en anamnesis. Y por eso esto se llama anamnesis sistémica, que tiene que ver por todos los sistemas. Oído, lo mismo, trastornos de la audición, dolor, secreciones, sensación de oído tapado, etc. Todo eso en síntomas relacionados, en este caso, con cabeza. Luego en cuello, sensación de masa ocupante, por ejemplo, de bocio, porque si no ya sería examen físico. Disfonía, afonía, ronquidos, todo eso tiene que ver con laringe. Acá en vasos, palpitaciones en el cuello. ¿Se acuerdan? La insuficiencia aórtica que podía tener el latido irradiado al cuello. Bueno. En esófago, regurgitación, dolor en decúbito dorsal, típico de la esofagitis. Entonces, cuando el paciente se sienta, se para, el ácido vuelve a bajar el estómago y calma el dolor, o calma con antiácidos. Eructos, todo esto tiene trastornos para la deglución, disfagia, sensación de que el bolo alimenticio se quedó atascado en el tórax. Eso es una disfagia esofágica, ya lo vamos a ver ahora cuando entremos a digestivo. Disfagia, todo eso va en esófago. Que en realidad esófago también lo podemos preguntar acá a nivel del aparato digestivo, ¿sí? Esófago también puede ir tranquilamente acá a nivel de... En cuello, trastorno de la movilidad del cuello, dolor cervical, ¿sí? Todo eso... y perdón, en cabeza me faltó mareos, por ejemplo. Cefalea, en cabeza. Lo que pasa es que eso también se puede preguntar
en sistema nervioso. Aparato respiratorio. Tos, disnea, expectoración, dolor en el pecho, dolor en puntada de costado, sibilancias, porque hay pacientes que la sienten a la sibilancia. Aparato respiratorio. Aparato cardiovascular, lo vimos hace poco, también disnea, ortopnea, los distintos grados de disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna. Mareos también están relacionados con la hipoperfusión periférica, palpitaciones, todo lo que son síntomas, todo lo que son síntomas. Aparato digestivo, aparte de lo que ya vimos de esófago, dolor epigástrico, dolor abdominal en cualquier parte, dolor cólico, dolor en hipocondrio derecho, dolor en fosa ilíaca derecha, sensación de distensión postprandial, distensión abdominal, aumento de la eliminación de gases, constipación o diarrea, todo eso entra como síntomas dentro del aparato digestivo. Como excepción a preguntar solo síntomas, acá vamos a preguntar en el aparato digestivo también el hábito catártico, ¿sí? Cada cuántos días o cuántas veces por día va de cuerpo, ¿sí? Hay personas que van una vez cada 2 días, otras que van una vez todos los días, otras que van 2 veces todos los días. El hábito, lo habitual, no lo excepcional. Porque justamente lo excepcional puede ser el motivo por el cual yo tengo que seguir investigando. Entonces, el hábito, no, yo siempre soy regular, siempre después de desayunar voy al baño, o después de almorzar voy al baño, otro voy en cualquier momento, una vez por día, una vez cada 2 días, etc. Y también si es dificultosa o no la defecación. Entonces eso es muy importante porque ya nos va orientando que este paciente además tiene otros trastornos que ni los mencionó en todo lo que veníamos interrogando. Y por eso está esta checklist de síntomas ordenados por aparato y sistema. Aparato urogenital, lo mismo. Prurito a nivel de genitales, secreción uretrales en el varón, flujo en la mujer. En la mujer, además, más o menos el tipo de flujo y el olor, si es desagradable o no. Hematuria para ambos, hematuria. Orina muy espumosa, que queda mucho espuma, eso puede indicarnos que hay cierta pérdida de proteínas. Coluria, orina color oscura. Ustedes saben que la orina puede cambiar de color, inclusive con algunos medicamentos, por ejemplo las vitaminas generalmente producen una orina un poco más amarillenta. Cuando uno come mucha remolacha, betejaba, creo que en portugués, ¿no? Sí, profe, beterraba. Betejaba. Entonces la orina se torna un poco, ¿viste? Un poco azulada, Hay algunos fármacos que inclusive la orina puede cambiar el color. Entonces todo eso se pregunta acá, en aparato urogenital. Cólico renal, eliminación de cálculos por la vía urinaria, dolor, ardor al orinar, por favor, eso es típico de las infecciones urinarias. Polaquiuria, aumento de la frecuencia miccional, o poliuria, que es aumento de la frecuencia y del volumen de la orina. Poliuria es típico de la diabetes descompensada, por ejemplo. Y además,
Vamos a preguntar ahí también la diuresis, aproximadamente cuánto orina por día. Lo normal es entre 500 y 1500 mililitros. Muchas personas no tienen bien en cuenta esto, ¿no? Pero eso es lo correcto, esto es lo que hay que preguntar. Y también ahí se puede investigar y preguntar los hábitos sexuales, que es muy importante relacionado con las enfermedades de transmisión sexual. En sistema nervioso también vamos a preguntar sobre mareos, pérdidas del equilibrio, convulsiones, temblores, parestesias, que es el adormecimiento o el hormigueo que refiere la gente, parestesia, eso es parestesia, o por el otro lado, hipoestesia o anestesias, paresias, debilidad para hacer un movimiento activo, o plejía, imposibilidad de hacerlo, todo eso va dentro del sistema nervioso central. Y luego con sistema osteomioarticular también dolor de las articulaciones, dolores musculares, dificultad para los movimientos, rigidez de los movimientos. Ojo que la rigidez de los movimientos también puede estar, se le puede preguntar en sistema nervioso, porque hay una rigidez por trastornos neurológicos y otra rigidez por trastornos osteomioarticulares. También me olvidaba del sistema nervioso, movimientos anormales como las coreas o la atetosis, que son tipo contorsiones, los tic, ya vamos a ver todo eso en sistema nervioso. Entonces, en osteomioarticular, dificultad para la marcha, dificultad para los movimientos, dolor, rigidez, es típico en la artritis reumatoidea el dolor y la rigidez de las pequeñas articulaciones por la mañana, principalmente en mujeres, porque a las que más afecta la artritis reumatoidea. Entonces, todo eso se pregunta en osteomioarticular. Y ahí hemos concluido con la anamnesis sistémica. Y luego ya viene el examen físico, que es lo que ustedes están haciendo en los prácticos. ¿Sí? Entonces, esto ya no tiene sentido que lo sigamos hablando acá, porque esto es lo que ustedes están haciendo en los prácticos. El examen físico, que ahora ustedes han terminado con el aparato cardiovascular. Y ya a partir después de las vacaciones comenzamos con aparato digestivo. Luego la historia clínica, una vez que terminamos el examen físico, y ahí ponemos todo lo que encontramos del examen físico, miren ustedes, miren, pulso humeral, radial, femoral, popliteo, tibial, estado venoso, que ya vimos cuando vimos pulso, ¿no? Resumen de historia clínica anterior. Si el paciente estuvo internado anteriormente, las veces que haya estado, se debe hacer un resumen, colocando lo más importante, por qué ingresó, cómo fue la evolución, qué tratamiento se le hizo, lo más importante, por eso es resumen de la historia clínica anterior. Y luego acá, en la historia clínica, una vez que ingresa el paciente, se ponen los exámenes de ingreso, que esto es rutina, mínimo el hemograma, con un sedimento urinario, porque el ingreso a veces son las 2 de la mañana y no te hacen todos los laboratorios. Entonces lo mismo hay que dejarle el pedido para que cuando entre el laboratorio a las 6 de la mañana, ahí ya sale un pedido completo. Pero si ingresó, por ejemplo, a las 10 de la noche, está el laboratorio de guardia que no te hace todo lo que vos le pedís, sino las de las urgencias. Y por eso el sedimento urinario. Por el sedimento urinario se filtra la orina y se la ponen y se observa. Entonces, eso sí te informan. Los leucocitos, los hematíes, los cilindros, todo lo que se puede observar por el microscopio.
pero por ejemplo acá no está la proteinuria, la glucosuria, la cetonuria, ¿eh? Aunque de urgencia sí se puede pedir cetonuria con tiras reactivas. Bueno, por supuesto el electrocardiograma, acá se ponen los principales datos, el ritmo, la frecuencia, el eje, etc. La radiografía de tórax. Esta es la historia, el modelo de historia clínica para el servicio de clínica médica. Ojo, que en traumatología por ahí tienen un apartado especial de traumatología donde te dice cuál es el trastorno traumatológico, quizás haya un esquema del todo el cuerpo humano donde esté la zona afectada, etc. Este es el modelo de la historia clínica del servicio de clínica médica. Incluso acá los detalles para describir la radiografía de tórax. Esto obligatorio de ingreso. Por supuesto que de ingreso también puede llevar una TAC, una resonancia, etcétera, dependiendo de un ACV, por ejemplo. Antes de llegar a la clínica médica, le hacen una tomografía para ver si es un ACV hemorrágico o no. Entonces, hay otros métodos que no están acá, porque no son los básicos mínimos del ingreso en clínica médica. Pero, por supuesto que se pueden hacer, ¿no? Y en ese caso, va a haber que agregarlos. Va a haber que agregarlo con la descripción y el diagnóstico de ese método complementario. Entonces, para llegar a una impresión diagnóstica, primero tengo que tener todo completo, hasta la análisis sistémica, el examen físico y los métodos complementarios diagnósticos básicos y urgentes que fuesen necesarios. Por ejemplo, ya les dije, una tomografía de tórax o una tomografía de tórax también puede ser. En un caso, bueno, justamente el otro día, el jueves pasado, que fue feriado, un amigo mío anestesista, que nos teníamos que reunir por un tema particular, estaba demorado porque estaba de guardia en el Barrio Gallo, guardia pasiva lo llaman cuando hay algo para operar, y bueno, llegó después y le pregunté, bueno, ¿qué pasó? No, dice, tuve una cirugía por un accidente. Entonces, él le dio anestesia y ¿qué habían hecho en este accidente? Le habían extraído el vaso al paciente por una ruptura de vaso por el traumatismo, un accidente automovilístico. Bueno, en ese caso, por supuesto, ni iba a entrar a clínica médica, ese paciente va a cirugía, al servicio de cirugía, pero en ese caso, fíjense, entró por la guardia, se le hicieron la tomografía de abdomen, se vio el tema del vaso y ahí nomás pasó quirófano. Pasó quirófano para la extracción del vaso. Y después con salga de quirófano recién iba a ir a cirugía, al servicio de cirugía, y recién ahí el residente de guardia le iba a hacer todo este ingreso ya con los métodos complementarios realizados. Entonces todo depende de la urgencia y de la patología que se trate. Entonces cuando ya tengo todos esos datos, incluidos los métodos complementarios, ya puedo hacer impresiones diagnósticas. Puedo hacer impresiones diagnósticas y poner algunas diferenciales, basados, por supuesto, en todo lo que acabo de describir. Luego que tengo la impresión diagnóstica, hago el plan diagnóstico, porque puede ser que todavía queden cosas para hacer, para confirmar ese diagnóstico, porque estos son impresiones, no es un diagnóstico certero. Entonces, de acuerdo a estas impresiones, pueden quedar métodos complementarios para hacerles. Por ejemplo, serología HIV. Esa no es un análisis de urgencia, ¿sí? Serología HIV. Serología para hepatitis no son análisis de urgencia. Interconsulta con neurología, por ejemplo. Electromiografía no es un análisis de urgencia. ¿Bien? Entonces, hay
describo el plan diagnóstico, luego el plan terapéutico, hago un plan terapéutico de urgencia, por ejemplo, si entró con una neumonía y ya tiene todo para la neumonía, directamente, impresión diagnóstica, neumonía, NAC, radiografía ¿cómo es? Con la condensación del lóbulo, con el broncograma, listo. Empiezo directamente con el plan terapéutico, con el tratamiento antibiótico, o con el que fuese necesario de acuerdo a la patología. Plan terapéutico, y de ahí el paciente queda internado, y de ahí vienen todas las evoluciones diarias. Paciente internado, como mínimo, se le tienen que hacer 2 evoluciones, al menos en el servicio de clínica médica. Uno por la mañana, otro por la tarde. ¿Y qué involucra las evoluciones? Involucra ir a ver al paciente, preguntarle cómo está, tomarle los signos vitales, y examinar los puntos claves. No va a ser un examen físico de vuelta completo, por eso hay que sentarse, charlar bien con el paciente, preguntarle si siente algo nuevo, si ha mejorado, etc. Y, por supuesto, nos abocamos a los puntos por el cual el paciente ingresó. Si ingresó por una neumonía, bueno, voy, lo ausculto de nuevo, vuelvo a palpar el abdomen, le pregunto si ha defecado, si está orinando bien, si está comiendo bien, si no ha tenido náuseas y todo por la comida que le llevan, etc. Y lo dejo anotado. Evoluciones diarias. En las evoluciones diarias también, por ejemplo, se puede recibir el informe de un análisis y se agrega. Se recibe informe de análisis que dice ta, 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 ta. Y ese análisis se lo pega siempre al final de la historia clínica. Hay todas unas hojas donde se van pegando todos los resultados del laboratorio. Todo eso ahora está computarizado. Va y se lo carga en la computadora y se imprime generalmente un resumen de todo eso, que es lo que ustedes van a encontrar en las carpetas de la historia clínica. Pero antes esto estaba todo en carpeta. Había pacientes que tenían a veces 2 tomos de carpetas y que llevaban, qué sé yo, 15 días internados, etcétera, porque tenían muchas cosas. Y el paciente, cuando se va de alta, se hace la epicrisis, que es un resumen de esta internación, es un resumen de esta internación, donde ahí se va con los controles, cuándo tiene que venir a control, con la medicación que se va de alta, con todas las medidas que se va de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Epicrisis, ¿sí? En el caso de que el paciente haya fallecido, bueno, en ese caso no hay epicrisis, sino se pone, bueno, fallecimiento, y en todo caso se adosa una fotocopia del certificado de función del paciente. Entonces, con eso hemos concluido la historia clínica. Y así, esto haciéndolo todos los días, como lo hacíamos en la residencia, uno lo termina aprendido en memoria, entonces directamente va haciendo todo esto sin necesidad de este modelo. Pero hasta que ustedes lo tengan bien asimilado, tienen que usarlo al modelo. ¿Alguna duda? No, pero Bueno, perfecto. Voy a dejar de compartir entonces.